Bien, abro la escritura en el libro de Génesis. No tiene que ver mucho con la serie que estamos viendo, pero sí quise tomar un pasaje del capítulo 3 que vamos a empezar a estudiar a la vuelta del viaje. Génesis capítulo 3, verso 20 al 24. Dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y vivirá para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos, bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, la gracia de tu bendición sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo incline nuestros corazones hacia tu palabra y derribe, Señor, en nosotros argumentos, Señor, que se levantan contra el conocimiento tuyo. Derriba también, Señor, nuestra incredulidad y la dureza de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este pasaje, quiero que fijen su atención simplemente en el verso 20. Dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Cómo le llamó? Eva. Le llamó Eva. Si nosotros estamos familiarizados con lo que está sucediendo en el capítulo 2, vamos a comprender que el primer ejercicio de dominio de Adán, ¿cuál fue? Poner nombre ¿a quién? A los animales. Y luego cuando Adán recibe a su mujer, entregada por Dios, como la cosa más bella y más preciosa, ¿cierto? Como el don de Dios, así como Cristo ha recibido ¿a quién? A su iglesia. Así como Cristo ha recibido a su esposa. Así como Cristo recibió su esposa antes de la fundación del mundo, así también Adán recibió a su esposa antes del pecado, antes de la caída. Entonces por eso Adán, cuando ve a su mujer, dice: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Dijo: esta mujer será llamada, ¿cómo se llamará? Varona. ¿Y eso? Isha. La Isha. Esa se llama Isha. ¿Y qué estaba reconociendo Adán con eso? Estaba reconociendo que hay unión, hay complementariedad, hay pertenencia, hay correspondencia. Es decir, están hechos el uno para el otro. ¡Uy, qué lindo! Así nos creó Dios. El uno para el otro. Y durante 7 veces decíamos que Dios está diciendo: es bueno, bueno, bueno en gran manera, pero dice: no es bueno que el hombre esté solo. La re, ayuda y idóneo. Pues bien, entonces Adán, en ese ejercicio de autoridad, porque Dios creó primero a Adán y le dio autoridad, ¿cierto? Dios le colocó nombre a su mujer, le llamó Isha o varona. Pero quiero que mediten en esto: luego de la caída, la autoridad del hombre no se perdió. No se perdió esa autoridad. ¿Por qué? Porque encontramos a Adán colocando nuevamente nombre a su mujer. ¿Y cómo le llama? Ya no le llama Isha. ¿Cómo le llama? Eva. Le llama Eva. ¿Y por qué le llama Eva? Porque se le ocurrió ese nombre. ¿Por qué le llama Eva? ¿Por qué creen ustedes que le llama Eva? ¿Por qué? ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva? Multiplíquense, fructifíquense y sojuzguen, llenen la tierra, ¿cierto? Debían llenar la tierra y para eso tenían que dejar su padre, su madre, o dejar, ¿cierto?, unirse a su mujer y ser una sola carne, ¿cierto? El orden matrimonial. Pero vemos qué sucede en el capítulo 3. En el capítulo 3 tenemos el relato de la caída, ¿cierto? Y inmediatamente esta unión maravillosa que había entre hombre y mujer, ¿qué sucedió? Hubo división. ¿Se recuerdan que cuando el hombre y la mujer comen del fruto prohibido, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Ir a esconderse. Y eso habla de lo que nosotros somos. Todo el tiempo nos andamos escondiendo. Todo el tiempo nos escondemos. Nos escondemos detrás de la apariencia. Nos escondemos detrás de lo que tenemos. Nos escondemos detrás de lo que hemos logrado. Todo el tiempo nos escondemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos desnudos. ¿Por qué Adán y Eva se sintieron desnudos? Porque habían sido alejados de Dios. Ellos se fueron a esconder y se escondieron detrás de los árboles. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3.
Verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que nos hace el Evangelio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estás parado tú? Esa es la pregunta que el Evangelio constantemente nos hace. ¿Dónde estás tú? ¿En qué te paras? ¿A qué buscas para darle sentido a tu vida? Esas son las preguntas que nos hace el Evangelio y nos confronta. El Evangelio, si bien es cierto, nos consuela, pero antes, ¿qué? Nos confronta. Nos confronta. Nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestras falsas obras, nos confronta con nuestra falsa justicia, nos confronta con nuestra desnudez. Y por eso Dios sale al encuentro del hombre diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y Adán dónde estaba? No estoy. Está escondido. Estoy escondido. Estoy escondido. Y Dios sale al encuentro. Miren esta figura muy maravillosa, porque Dios llama, dice: mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz. ¿Dónde? En el huerto, y tuve miedo. Y antes Dios le hablaba al hombre y el hombre no tenía miedo. Podía escuchar la dulce voz de Dios y no tenía miedo. Pero ahora tenía miedo. Y tuve miedo. Porque estaba, ¿qué cosa? Desnudo. Y además, ¿qué dice? Y me escondí. Fíjense bien en esto. Recuerden que cuando Adán ve a su mujer 0 kilómetros, 4x4, y dice: ¡wow! No se escondió. ¡Wow! Esta será llamada varona. Y cantó, ¿cierto? Cantó Adán. Yo le expliqué eso, que se puso a cantar de alegría, de gozo al ver su mujer. Pero una vez que ha caído, se han separado. Y no solamente se han separado, sino que se han escondido. Pero mire cómo lo refleja Moisés. No dice: se escondieron. Noten eso. No dicen: se escondieron. ¿Qué dice? Me escondí. ¿Y ella? Dice, no dice: se escondieron, sino que dice: me escondí. Y ella, bueno, y se la arregló sola. Vamos viendo cómo se han separado. No solamente se han separado de Dios, sino que se han separado ellos. Tanto así que el hombre tiene que llamarlo a la confesión. Perdón, que Dios tiene que llamar a confesión a Adán. Fíjense en esto. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre, tan valiente, ¿qué dijo? Sí, Señor, he quebrantado el pacto. La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Pero por favor, noten las palabras. Inmediatamente Adán se separó de Dios y también se separó de su mujer. Pero además las palabras de Adán son las palabras de un corazón rebelde y apóstata. ¿Por qué? La mujer que tú me diste me hizo caer. ¿Y qué había dicho Dios antes? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces finalmente, ¿a quién estaba siendo responsable? A Dios. Lo hacía responsable de su caída. Esos son los efectos primarios del pecado. Y todos hemos pasado por esto. Siempre les gusta echar la culpa al de al lado. No, mamá, ¿cómo te fue en el colegio? No, mamá, es que me fue mal en la prueba porque el compañero al lado no me jodió en la prueba. Es que el profe me tiene mala. Es que me tienen mala en el colegio, no me soportan. Siempre estamos desplazando la culpa de nuestro pecado. Y sucede así también con Adán. Imputa su pecado a su mujer. ¿Y la mujer a quién le imputó el pecado? La serpiente. ¡La serpiente! Y la serpiente, como no sabía hablar, no olviden eso. Olviden. ¿Qué sucede? Sucede entonces que hay una separación, una distancia, ¿cierto?, entre Dios y el hombre y entre los hombres. Pero ¿qué tiene que ver esto con el día de la mamá? Porque me dijeron: por favor, pastor, agote un poco el mensaje y enfóquelo a las madres. Ya. ¿Pero qué tiene que ver esto con las madres? Tiene que mucho que ver. ¿Por qué? Vayan al versículo 15. En medio de este panorama tan oscuro, este panorama tan gris,
en medio de esta desolación y cuando la muerte parece que lo ha destruido todo, vean al Dios misionero. Vean al Dios misional. ¿Qué hace un misionero? Es alguien que va, ¿cierto? Y entrega una buena nueva. Es alguien que va y entrega una buena noticia. Y fíjense en esto, cuando Dios sale a buscar a Adán y a su mujer, inmediatamente no sale con condenación. Lo está llamando. Lo está llamando. ¿Y lo está llamando para qué? Para darle una buena noticia. Lean por favor Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios inmediatamente mostró y anunció su gran propósito para restaurar al hombre. Y le dice a la mujer, voy a poner enemistad entre la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es decir, voy a hacer que sean enemigos para siempre. ¿Por qué? Porque el hombre, al oír la voz de Satanás, ¿qué hizo? Hizo una alianza con él. Hizo un pacto. Se amistaron. Al momento de que Adán, y en este caso la mujer, siguieron la voz de la serpiente, se aliaron con la serpiente. Y se apartaron de Dios. Y ahora Dios dice que voy a cortar eso. Antes de la caída, Adán podía comprender la revelación general, podía comprender su entorno. Por eso Adán colocó nombre a los animales. ¿Qué estaba haciendo Adán? Simplemente estaba leyendo los pensamientos de Dios en la creación. Miren qué hermoso esto. Cuando Adán colocó los nombres a los animales, podía interpretar lo que Dios hizo al mirar la revelación general. ¿Cuál es esa revelación general? Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara a otro día sabiduría. Y Adán podía entender eso, podía comprenderlo. Y después de la caída, ¿qué sucedió? La revelación general para el hombre está distorsionada. No la puede leer, no la puede comprender. Y para comprenderla, ¿qué necesita? La revelación especial de Dios. Pues bien, Adán, comprendiendo la revelación especial, tuvo una revelación especial. Dios le anunció el propósito. Dios le anunció un propósito redentor al decirle: voy a cortar esa amistad entre la simiente satánica y la simiente de la mujer. Y cuando Adán recibe esa noticia, lo primero que hace, ¿qué fue? Colocarle nombre a su mujer. Y esto quiero que lo comprendan. ¿Por qué le puso Eva? ¿Por qué le puso Eva? Adán comprendió la promesa. ¿Cuál era la promesa? Va a venir uno que va a aplastar la cabeza a la serpiente. Va a venir uno que va a solucionar. Va a venir uno que va a traer vida. Y se va a levantar de la misma simiente de la mujer. Por lo tanto, Adán, ¿qué pasó con él? Dios le reveló su propósito y a partir de ese propósito le pone nombre a su mujer. Verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo la llamó? Eva. ¿Qué significa Eva? Madre de todas. ¿Sabe lo que significa Eva? Vida. Qué hermoso. Porque después de la caída tenía que haberle puesto otro nombre, bruja. Por tu culpa. No, ¿cómo le llama? Vida. Le llama vida. ¿Se dan cuenta entonces que aquí podemos ver cómo el Evangelio trae esperanza? Cómo el Evangelio está anunciando algo. Cómo la historia de la redención está partiendo anunciando algo glorioso. Y llama a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes. De ahí en adelante, todos los padres, todos los descendientes de Adán tenían una esperanza redentora. Una esperanza de redención. Por eso cuando nace el primer hijo de Eva, ¿cómo le llama? Se llama Caín. Vayan por favor, Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva. ¿Cómo la conoció? Le mandé una invitación por Facebook, ¿no? ¿Cómo la conoció? Hola Eva, mucho gusto, yo soy Adán. ¿A qué se refiere eso? Es un eufemismo. Significa que fueron una sola carne, ¿cierto? Conoció Adán a su mujer Eva
la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, si bien es cierto, Adán y Eva fueron expulsados del huerto, pero ellos fueron expulsados ¿con quién? Con una promesa. Ellos fueron expulsados con el Evangelio. Ellos fueron retirados del huerto, pero fueron retirados también con una promesa que iba a sustentar su vida y a su familia. Y por eso, en virtud de esa promesa, Eva le coloca ese nombre a su primer hijo. He adquirido hijo varón por don de Dios. Piensen en esto, la esperanza que tenía esa familia en su primer hijo. Aquí va a venir entonces el Redentor. Aquí entonces va a venir el Redentor. Aquí entonces va a venir la simiente prometida. Aquí quizás este será el hijo que Dios me prometió que va a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Pero qué pasó con Caín? Era del malo. Era del otro equipo. No era de la simiente prometida. Era del malo, era del maligno. Más adelante se repite el mismo patrón. Quiero que ponga atención en esto. Se repite exactamente el mismo patrón. Vaya a Génesis capítulo 5, verso 29. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vio Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Se dan cuenta que siempre había una esperanza redentora? Y eso también sucede con las familias. Por ejemplo, cuando se casa una joven pareja y vienen de familias destruidas, vienen de familias con mucha pobreza, con mucha miseria, con mucho dolor, hijos de padres alcohólicos, hijos de madres solteras, con mucho dolor, y cuando se casan y tienen un primer hijo, tienen esperanza, ¿cierto? ¿Y qué dicen? Este niño no va a sufrir, ¿qué? Lo que nosotros sufrimos. ¿Y qué sucede? Muchas veces parece que la historia se repite. Parece que la historia se repite. Pero aquí vemos a Dios cortando la maldición. Cortando toda maldición. Vemos a Dios mostrando esperanza, anunciando esperanza para las familias. Y encontramos a Matusalén que dice, este será llamado Noé porque este nos aliviará de todos nuestros sufrimientos. Pero Noé no era. Noé no era. Porque Noé simplemente pudo salvar al pueblo del diluvio, pero no pudo traer descanso, no pudo traer reposo. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando sale Noé con su familia del arca y posesiona nuevamente la tierra, lo primero que hizo Noé fue caerse al litro. Y la historia se repite. Entonces en esta mañana quiero echar abajo el mito de Village. El mito de Village. Porque si bien es cierto, Adán comprendió el mensaje de redención y le puso a su mujer Eva, madre de los vivientes, o madre de la vida. Y la promesa era que de la simiente de la mujer que iba a ser Dios, iba a traer la vida. De eso se trata el Evangelio. Es cómo la vida vence a la muerte, vence a la miseria y vence al dolor. Vayan por favor a Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas. Entonces el mensaje que recibieron Adán y Eva fue un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de restauración. Que Dios va a hacer en él nuevas todas las cosas. Vean por favor Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, y nacido de mujer. Glorioso. Nacido de mujer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. En el cumplimiento del tiempo, lo que Dios le prometió a esta primera pareja, va a venir de tu simiente alguien que va a traer restauración, alguien que va a traer la vida. Y ellos torpemente pensaban que eran, ¿quiénes? Sus hijos.
Y vamos viendo el avance del reino en progreso. Es como que, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se da esta tensión en toda la escritura. Como que están mostrando a los patriarcas. Y están mostrando a los patriarcas que están cumpliendo las obras de Dios, que están viviendo cerca de Dios, pero de repente, bueno, se cae. Eso pasa cuando leemos el Antiguo Testamento. Y el Génesis, específicamente, es el relato de familias disfuncionales. Es el relato de familias miserables. Es el relato de matrimonios que tienen problemas. Es el relato de mujeres que tienen problemas. Es el relato de hombres que tienen problemas. Es el relato de hijos que tienen muchos problemas. Como por ejemplo, la familia de Abraham. Dos par de mentirosos. Abraham, un mentiroso, y su mujer también, mentirosa. ¿Y engendraron a quién? A Isaac, que fue un mentiroso. Y Isaac engendró también a Jacob, que era el mentiroso de los mentirosos. ¿Se dan cuenta? Y en medio de todo esto, la gloria de Dios se está manifestando. Entonces, como les decía anteriormente, quiero echar abajo el mito de Village. Porque hoy día, más que ser el Día de la Madre, y entiéndanme bien lo que voy a decir, parece el día de los hipócritas. ¿Saben por qué? ¡Ay, mamita, te quiero mucho! ¡Te amo, mamá! ¡Eres la mamá perfecta! Y todos sus mentirosos hipócritas fueron a comprar tarjetas a Village dedicándole lindos poemas a la mamá, pero no los creen, porque deshonran a sus padres. En cambio, la Biblia, ¿qué hace? Nos desnuda a nosotros y nos muestra como lo que somos. Gloria a Dios. Y nos muestra como lo que somos, pero a la vez nos da esperanza. Así que quiero hablar hoy día, si me alcanza ahora, a las mujeres y decirles, queridas madres, que no son madres perfectas. Amén. Y lo saben. Amén. Y no somos padres perfectos. Y no somos matrimonios perfectos. Y no son hijos perfectos. Pero en medio de toda esta imperfección, Dios se ha glorificado. Amén. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. En medio de toda esta imperfección, en medio de toda esta miseria, en medio de esta seguidilla de errores, Dios maneja los tiempos de la historia con mano firme. Ese es el Dios de la providencia. Ese es el Dios de la predestinación. Ese es el Dios del decreto eterno, que hace todas las cosas según el puro consejo y afecto de su voluntad. Entonces quiero que saltemos por un momento a Mateo. Y quiero hablar de 5 madres. 5 madres bien peculiares, que supuestamente hoy día no estarían en el top 10 de las madres perfectas. Y quiero que vean cómo la gracia del Señor y cómo Dios se ha glorificado. Y cómo Dios se sigue glorificando llamando a gente imperfecta. Ese es el Evangelio. Dios no viene por los justos, Dios viene por los pecadores. Dios no viene por los sanos, Dios viene por los enfermos. Por familias enfermas, por madres enfermas, por padres enfermos, por hijos enfermos. Y a través de ellos, Dios se glorifica. Vamos entonces a Mateo capítulo 1. ¿Y qué nos encontramos acá? Con este primer capítulo. ¿Se acuerdan que les enseñé que nos encontramos con el currículum de quién? De Jesús. De Jesús. Tremendo currículum. El currículum de Jesús. Jesús, que es presentado por Mateo como el hijo de David. Y recuerden que Dios le hizo una promesa a Adán y a Eva, ¿cierto? Que de su simiente iba a venir uno, que iba a vencer a la serpiente. Pues bien, Adán y Eva engendran a Set. De Set proviene también Abraham. De Abraham provienen las 12 tribus. De las 12 tribus proviene la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá proviene David. Y de David, ¿quién desciende? Jesús, según la carne. Así que quiero por favor que pongamos nuestra atención en estas mamitas que aparecen aquí. Grandes madres. ¿Ya? Lean por favor Mateo capítulo 1, verso 3. Judá engendró ¿a quién?
Tamar. Judá engendró de Tamar. Tamar. Miren cómo cambia el relato. El primer pasaje dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí parece que va todo viento en popa. Hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar. ¿A quién? A Fares y a Sara. Y cambia inmediatamente el relato. ¿Por qué? Porque Mateo está hablando de una historia de una mujer. ¿Y quién era esta Tamar? Era la nuera ¿de quién? De Judá. Pero era una mujer que había sido abusada. Era una mujer que era simplemente tomada como un objeto sexual. ¿Por qué? Porque ninguno de sus maridos quería darle hijos. Ninguno de sus maridos quería darle hijos. Entonces esta mujer era usada como un objeto sexual, como un objeto carnal. Y fue abandonada y despechada. ¿Y ella qué hizo? Porque en ese tiempo no tener hijos era una señal de maldición y de miseria. ¿Qué hizo esta mujer? Se acostó con su suegro. Qué lindo. Ejemplo de madre. Podría ser ese. Pero la Biblia es así de cruda, porque en estas situaciones es donde ha venido el Evangelio. Y por favor, seamos honestos. La Biblia habla de este tipo de familia, porque muchos de nosotros venimos de este tipo de familias. Donde hay incesto, donde hay violaciones, donde hay borrachos, donde hay homicidas, donde hay ladrones, donde hay relaciones violentas. Sin embargo, Dios se ha glorificado. Amén. Que prácticamente fue abusada toda su vida, Dios la usa ¿para qué? Escuchen bien esto. Dios se glorifica aún también en esto. ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá, ¿quién iban a ser? Jesús el Cristo. ¿Pero qué estaban haciendo los hijos de Judá? No querían ¿qué? Procrear. No querían engendrar. Ellos estaban oponiendo ¿a qué cosa? Al plan de Dios. ¿Ven entonces cómo Dios se abre paso aún en medio del pecado? Aún en medio de tu pecado, aún cuando tú te has resistido a la voluntad de Dios, aún así Dios se abre paso y cumple su propósito santo. Amén. Entonces Dios usa a esta mujer, que fue prostituta por un día. Y Judá engendró hijos de ella. Y de esos hijos nació Fares. ¿Y quién más? Sara. Que son los antepasados ¿de quién? De Jesús. Wow. ¿Jesús de dónde viene entonces? Veamos otra mamita. Entonces, esta primera madre era una madre que era abusada, usada como un objeto sexual, maltratada y tenida como lo peor. Y sin embargo, Dios la rescata y sigue cumpliendo su propósito con ella. Salten por favor al verso 5. Salmón engendró ¿de quién? Rahab. Tamar fue prostituta por un día, pero Rahab venía ejerciendo la profesión desde hace tiempo. Vean por favor, madres, que Dios llama y que aún en la misma genealogía de Cristo hay mujeres imperfectas donde brilla la gracia del Señor. Aún en las situaciones más horribles brilla la gracia de Dios y el Evangelio. Dios toma a esta mujer Rahab, que era un objeto sexual, un objeto de comercio, y a ella le da la buena nueva ¿de qué? De que viene el pueblo de Israel y va a hacer pedazos Jericó, y la tiranía y la esclavitud que había en Jericó va a ser destruida. Y ella, en respuesta a su fe, ¿qué hizo? Guardó a los espías, los guardó en su casa y además puso un cordón de grana en señal de que iba a guardar la promesa de no. ¿Y qué hizo ella? Cayó. Ella creyó en fe y fue justificada por la fe. Amén. ¿Y de Rahab quién nace? Boz. Sigamos por favor. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, a Obed. ¿Y quién era Ruth? la moabita.
Era mi esposa. ¿Quién era Ruth? Era una moabita. ¿Y cuál era el pasado de los moabitas? ¿Se recuerdan? El pasado de los moabitas, esa nación, era una nación que por mucho tiempo llevó injuria, llevó escarnio y llevó miseria. ¿Por qué? Porque las hijas de Lot violaron prácticamente a su padre. ¿Qué hicieron con Lot? Lo emborracharon, y cuando lo emborracharon tuvieron relaciones sexuales con él. Y de esa relación violenta, de esa violación, de esa borrachera, de eso miserable, nace el pueblo de Moab. Y de este pueblo viene esta mujer Ruth. Bonito pasado. ¿Se dan cuenta cómo esto es tan cercano a nosotros? ¿Se dan cuenta cómo esto es tan cercano a nosotros? ¿En cuántas familias no ha sucedido esto? Donde hay abusos, donde hay hijos que han sido engendrados prácticamente por violaciones. Pero quiero anunciar el Evangelio en esta mañana, que aún en medio de estas circunstancias difíciles, Dios cumple su propósito. Dios glorioso y lleno de gracia y de poder mantiene un propósito claro y definido. Entonces quiero animarte también, madre. He conocido a muchas familias, a muchas personas que van con el corazón roto por la vida y siempre pensando en el pasado. Dios en la cruz cargó tu pasado. Amén. Lo cargó y lo pagó. Y lo pagó todo. Y lo limpió todo. Aún tus malas decisiones. Estamos viendo dos ejemplos de estas madres que tomaron muy malas decisiones. Y Ruth cargaba ¿con qué cosa? Con un pasado oscuro. Y por eso cuando Ruth vuelve una vez más a Belén, ¿qué pasó? Nadie se quería casar con ella. ¿Por qué? Pues el currículo que tiene. Es descendiente de los moabitas. ¿Cómo yo me voy a casar con esta mujer si son un linaje maldito? Nadie la quería tomar. Y sin embargo, ¿quién la tomó? Vos. La tomó como su mujer. No le importó su pasado. ¿Y saben cómo se llamaba vos? Se llamaba el pariente redentor, el Goel. Así también, nuestro pariente redentor le importó tu pasado y mi pasado. Y vino y cargó nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. En la cruz. Amén. Y se emparetó con nosotros para siempre. Amén. ¿Pueden ver cómo Dios se glorifica? Amén. En madres que no son perfectas. Así que abajo con el mito de mi leche. Madres que no son perfectas, madres solteras, madres que cometieron errores, madres que fueron abusadas, madres que fueron violentadas, madres que fueron tenidas como objeto sexual. Sin embargo, Dios triunfa, el pecado no puede oponerse contra Dios, y Dios se abre paso en medio de esta gente. ¿Para traer a quién? A su Hijo Jesucristo. Luego sigue con el propósito de establecer esta biografía de Jesucristo, Mateo. Y vayan por favor al verso 6, dice: Isaí engendró del rey David, y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón, de la que fue mujer, ¿quién? De Urías. Urías. Pucha, que sapo Mateo. ¿Por qué no puedo decir Mateo? Engendró nomás de Betsabé. No, le tiene que agregar. Fue mujer de ¿quién? Urías. Entonces la intención ¿cuál es? Que nosotros recordemos la historia de pecado, la historia de miseria. Que recordemos esa historia. Porque Jesús es tan cercano a nosotros, hermanos. Jesús es tan cercano a ti. Jesús es tan cercano a tu matrimonio. Jesús es tan cercano a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el amigo de los pecadores. Amén. Porque Él mismo viene de un linaje de pecadores. Porque Él mismo procede de madres pecadores, de padres pecadores. Y no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque pagó por ellos. Entonces, es triste cuando de repente se encuentran hijos respondiéndole a los padres: ¿y qué me vas a enseñar tú si tú hiciste esto y esto y esto con mi papá? Así pasa, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar tú si tú hiciste esto, esto y esto con mi papá?
¿Qué tienes tú que decirme? Mira tu vida. ¿Cómo se llamaba la madre de Salomón? Betsabé. Vayan por favor a Proverbios. Capítulo 1. Y mira lo que dice Salomón de su madre. Verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién era la madre de Salomón? Una adúltera. ¿Quién era la madre de Salomón? Una mujer mentirosa, una pecadora. ¿Quién era la madre de Salomón? Una mujer que no era perfecta, pero que había alcanzado la justicia de Cristo. Amén. Que había sido redimida. Y por eso Salomón dice, no menosprecies la dirección de tu madre. Así que jovencito, jovencita, no venga acá a menospreciar a sus padres, a su madre, a su familia, por su origen humilde. No desprecies el consejo de tu padre, ni la dirección de tu madre, porque Dios se ha glorificado en medio de las imperfecciones, en medio del dolor humano, en medio de las miserias. Ahí Dios gobierna y muestra su gloria. Y yo a esta lista de 4 mamitas agregaría a una abuela y a una madre. Así que mujer, tienes un gran llamado. Has sido llamada por Dios para ministrar vida. Has sido llamada por Dios para dar consejo, para dar dirección, para mantener vida en tu casa. Ese es tu gran llamado. Y a este listado agregaría yo una abuelita y una mamita. Vayan por favor a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, es decir, de un corazón, ¿qué cosa? Regenerado. Y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Busquen por favor 2 Timoteo 1:5. Trayendo memoria, ¿qué cosa? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Una abuelita y una madre piadosa, que se encargaron de enseñar las escrituras al nieto Timoteo. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero ¿por qué no mencionan al padre de Timoteo? ¿Por qué no lo mencionan? Hechos capítulo 16, verso 1 nos dice que el padre de Timoteo era un gentil, era un incrédulo. Y a pesar que esta mujer se había casado con un incrédulo, asumió el llamado de Dios de enseñar a su hijo, de criarlo en la fe, de mantenerlo en la fe. Y el día de mañana su hijo llegó a ser un pastor, un gran pastor de una iglesia tan grande como la iglesia de Éfeso, que tenía casi 200 pastores. No menosprecies tu llamado, mujer. Amén. No lo menosprecies. Ahora, ¿qué le enseñaron estas mujeres? ¿Qué le enseñaron a Timoteo? Lean por favor el capítulo 3 de la misma epístola, 2 Timoteo 3, verso 15. O leamos desde el verso 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Escuchen bien, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién le enseñó las escrituras a este niño?
su abuela madre. y su madre. No gastaron el tiempo viendo en comedia. No gastaron su tiempo leyendo estupideces. Le enseñaron la palabra de Dios. ¿Cuán grande es tu llamado, mujer? Has sido llamada a dar vida. Porque por medio de una mujer, ¿quién vino? La vida. Por medio de una mujer vino la vida. Y la vida se manifestó y la vida triunfó. Entonces, si bien es cierto, no hay mamás perfectas, pero Dios se ha glorificado. Amén. En medio de un mundo imperfecto. Dios llama a lo que no es para hacer algo que es. Dios llamó a lo vil, lo necio del mundo y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así que el único regalo que te puedo dar en este día, mamá, madre, y a todas las madres de esta iglesia, es la esperanza del Evangelio. Amén. Ese es el único regalo que les puedo dar en esta mañana. La esperanza que trae el Evangelio, sabiendo que el Señor se va a glorificar en sus vidas. Amén. Sabiendo que el Señor se va a glorificar en sus familias. Amén. Y yo quiero animar su corazón, que siga guardando, que siga manteniendo esperanza, aun cuando vea situaciones difíciles, distintas, desagradables. Usen su dolor para traer bendición. Amén. Así como Tamar. ¿Cuál era el dolor que cargaba ella? La habían usado, la habían violado. Sin embargo, Dios usó ese dolor, ¿para qué? Para glorificarse. Y a través de ese dolor traer una generación. Y a través de esa generación traer al Cristo, el dador de vida eterna, la vida abundante. Abuelita, mamita, quizás son madres solteras y no tienen padres que acompañen. Quizás son esposas de alguien incrédulo. Dios se glorifica. Amén. Dios cumple su propósito. Amén. Dios es fiel y Dios va a ser fiel a su parte.